Estamos en el monasterio de Fontebro, en pleno Valle del Loira, y estamos en uno de sus rincones más espectaculares, que es la cocina medieval, esta que tenemos aquí detrás, ¿lo veis, no? Bueno, antes de nada, ¿cómo se funda esto de Fontebro? Bueno, pues estamos hacia el año 1100 y hay un personaje que se llama Roberto de Arbrisel, que es bastante singular. O sea, él quería vivir en soledad, tenía vocación ascética, pero al mismo tiempo tenía una capacidad de predicación tan grande que siempre tenía una muchedumbre alrededor. El caso es que llega el Papa, un poco antes, aquí a esta zona, a Angers, a predicar la cruzada, la primera cruzada, y se encuentra con Roberto de Arbrisel y le dice que se dedique a predicar el Evangelio, pero claro, Roberto siempre va con una muchedumbre detrás de hombres y mujeres, todos mezclados. De hecho, él decía que dormir entre mujeres era una forma de hacer penitencia. Esto seguramente al Papa le escandalizaba muchísimo y les dicen que se fijen en un lugar y van a elegir Fontebro. Entonces, es una comunidad muy heterogénea, muy peculiar, en la que ya digo que hay hombres y mujeres, y lo que va a querer son como 4 comunidades dentro. Por un lado, un monasterio de monjas, el Gran Moutier, luego un monasterio de frailes, por otro, un lugar en el que hay enfermos, leprosos, y otro, un priorato dedicado a la Magdalena, donde hay mujeres arrepentidas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a nombrar a la abadesa responsable de todo. Entonces, esos hombres, los frailes, van a estar bajo la dirección de la abadesa, que esto es algo realmente novedoso. Luego él se va a ir, va a fundar más monasterios, llegará a haber unos 120, 130 a finales del siglo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el monasterio va creciendo y sobre todo va creciendo porque los nobles del Anjou le aportan muchas donaciones. Entonces, claro, va a haber cada vez más riquezas, desde derechos de paso por un puente, derechos de explotación de un molino, lo que sea, derechos señoriales también, hasta que este lugar se convierte en panteón de la dinastía más prestigiosa de la época, que son los Plantagenet. De hecho, las tumbas de Leonor de Aquitania, Enrique II Plantagenet, Ricardo Corazón de León y también de la viuda de Juan Sin Tierra están aquí, están dentro de la iglesia. Entonces, ya digo, eso lo convierte en un lugar especialmente importante. Justo entonces, en época románica, se construye esta cocina. Llegó a haber, mirad, ¿veis ese edificio que hay en el lateral? Esa construcción, eso era el refectorio. Llegó a haber en el momento más glorioso unas 500 monjas, con unos 100 servidores aproximadamente. Con lo cual, imaginad el tamaño del refectorio enorme y el tamaño de las cocinas. Entonces, se hace esta cocina que, tal y como la vemos ahora, es en parte románica y en parte neorrománica del siglo XIX. ¿Veis? Tanto esa cúpula con esos gallones o puntas de diamante, llamadlo como queráis, esas chimeneas, en fin, realmente es espectacular. Si os parece, entramos un momento y lo vemos cómo es por dentro. Bueno, la verdad es que parece una iglesia de planta central, pero no es una iglesia, es una cocina. Pero tiene un aspecto tan espectacular, una geometría tan impresionante, que realmente es un edificio maravilloso. Bueno, miréis por donde miréis, veréis tiros de chimenea que hacen que el humo se vaya hacia arriba, tanto por esas cupulillas que la rodean, que casi parecen los absidiolos de, ya digo, de una iglesia de planta central, como por esta gran cubierta central en forma de pirámide con un montón de tiros por todas partes. Entonces, ya os podéis imaginar que aquí debajo habría un gran fuego central, probablemente, algunos laterales, y se prepararía la comida para toda esa gente. Vamos a hacer un poco historia de las cocinas de los monasterios, porque son las primeras que conocemos con un poco de detalle. Entonces, el primer caso que tenemos representado en un plano es el del monasterio de Saint-Gall. Es un monasterio suizo y el plano es de principios del siglo IX, nada menos. Entonces, ahí ya tenemos representada la cocina dividida en diferentes espacios, porque claro, en una cocina se realizan procesos muy distintos, desde, bueno, pues desde cortar, guisar, asar, ahumar, poner en conserva, todo tipo de cosas. Ya digo, en el plano del monasterio de Saint-Gall aparece por primera vez una cocina compleja, pero claro, de ahí a estas cocinas súper monumentales, pues hay una distancia muy grande. Entonces, claro, tenemos que pensar que estas cocinas de planta central, como la de Fontebro, seguramente se dan en el siglo XII, XIII y ni mucho menos en todos los monasterios. Probablemente en monasterios especialmente potentes, se tienen muchos prioratos, en fin, que tiene que dar una imagen magnífica. El problema que tenemos es que muchas de las que conocemos hoy se deben a restauraciones del siglo XIX y a veces no tenemos una excavación arqueológica, no tenemos datos realmente, con lo cual no sabemos hasta qué punto gente como Viollet-le-Duc, el gran arquitecto del XIX, el que restaura Notre Dame de París, la Santa Capilla, Carcassonne y tantas cosas, hasta qué punto se las imagina. De hecho, lo primero que podemos decir que tenemos es el diccionario razonado de la arquitectura francesa hecho por Viollet-le-Duc, donde en la voz cocina, pues él lo que muestra es una de estas cocinas de planta central. O sea, no una cocina normal de un monasterio, sino estas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí él va a restaurar algunas, con lo cual, pues bueno, ya digo que no sabemos exactamente de dónde parte. Él había visto un grabado de la abadía de Marmoutier y allí había visto una cocina de planta centralizada, que es la que estáis viendo en las imágenes, con diferentes chimeneas y demás. ¿Qué ocurre? Que Fontebro es un caso diferente.
porque en Fontevraud conservábamos una gran parte de la cocina y además teníamos fotos, con lo cual pues sabemos que en este caso no fue Viollet-le-Duc, fue otro arquitecto relacionado con él, pero en este caso pues parte de algo absolutamente real, así que aquí sí que hubo una cocina así. Pero claro, también es cierto que Fontevraud no era un monasterio normal, era un monasterio muy potente. Ya decíamos que algunos plantean que estas cocinas espectaculares pues estaban en monasterios especialmente grandes y tenían un valor representativo, no solo funcional, sino también un carácter, pues eso, que quería mostrar una imagen de magnificencia. De hecho, son altísimas y siempre se ha planteado que son tan altas porque estamos al fin y al cabo en un monasterio magnífico y hay que adecuarse un poco al entorno, o son tan altas porque es necesario para la evacuación de los humos. En el caso de Fontevraud se ha planteado una doble posibilidad. La primera, que esto fuese solamente cocina, con lo cual la duda es, ¿había un gran fuego central y luego fuegos más pequeños en esos absidiolos? Al fin y al cabo hay muchos tiros de chimenea, uno central y luego otros alrededor. Es una posibilidad, pero hay quien ha planteado últimamente que a lo mejor esto, más que una cocina, o además de una cocina, era un gran secadero. Entonces hay que imaginarse un fuego central y la comida colgada en los absidiolos de alrededor para ir ahumándose, claro, lógicamente con los diferentes tiros para que el humo se vaya yendo también. Bueno, pues eso es una posibilidad, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que la cocina de Fontevraud en gran parte es auténtica. ¿Qué otras cocinas tenemos nosotros en España, en ambientes monásticos y demás? Bueno, pues menciono alguna nada más. Para empezar, una muy significativa, la de la Catedral de Pamplona, que es este tipo. La Catedral de Pamplona conserva un montón de elementos que no se ven habitualmente porque han ido desapareciendo, pero ahí se pueden encontrar y se puede ver la cocina. ¿Os imagináis una cocina en una catedral? Pues que claro, los canónigos vivían en comunidad durante mucho tiempo, luego ya no, pero al principio vivían en comunidad, con lo cual si vivían en comunidad necesitaban los mismos servicios que un monasterio. Uno de ellos, pues la cocina, lógicamente. La cocina de la Catedral de Pamplona se conservó estupendamente, pero hay algunas más, os voy a mencionar dos. Una, la del monasterio de Santa María de Huerca, y otra, la de Santa María la Real de Iranzu, que es la que estáis viendo en este momento. Y ya solo por comentar una, en Portugal, monumental, espectacular, básicamente del siglo XVIII, o sea, no, en realidad es un edificio medieval, pero la cocina, como la vemos ahora, con esas chimeneas inmensas, es del siglo XVIII, es el monasterio de Alcobaça, que deja atrás cualquier exageración que hayamos podido ver antes, porque uno ha podido ver muchos monasterios del Cister y llega a Alcobaça y de pronto se le queda la boca abierta y no puede ni reaccionar ante las dimensiones, la complejidad, ante todo. Bueno, pues nos despedimos con unas imágenes de la cocina de Alcobaça, pero ya digo, una de las grandes de la Europa medieval es sin ninguna duda esta de Fontevraud.